El sol de California comenzaba a ocultarse cuando Eugenio Derbez revisó por tercera vez su pasaporte y boleto de avión. No era habitual en él viajar con tanta prisa, y menos aún sin su asistente personal, pero las circunstancias lo habían obligado a improvisar. Última llamada para el vuelo 1507 con destino a Ciudad de México, anunció la voz metálica por los altavoces del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Eugenio aceleró el paso. A sus 63 años mantenía una vitalidad envidiable, aunque el cansancio de las últimas semanas comenzaba a hacer mella en él. Había estado terminando la producción de su última serie mientras, simultáneamente, desarrollaba lo que él consideraba el proyecto más importante de su carrera, una fundación para apoyar a niños mexicanos con enfermedades crónicas. No era un proyecto más en su larga trayectoria. Para Eugenio representaba la oportunidad de devolver a su país algo significativo, más allá del entretenimiento que lo había convertido en una de las figuras más reconocidas de la cultura hispana. «Disculpe, ¿puedo pasar?», preguntó, al llegar a la puerta de embarque donde una joven revisaba los últimos boletos. «Justo a tiempo, señor». «Adelante», respondió la empleada sin levantar la mirada de su computadora. Eugenio agradeció con una sonrisa y caminó por el túnel de abordaje. La noticia de su vuelo a México no se había filtrado a la prensa, algo que agradeció internamente. Por una vez podría viajar sin el acoso de fotógrafos o la presión de mantener su imagen pública. Al ingresar al avión, instintivamente giró a la derecha, hacia la sección de primera clase. Una azafata de mediana edad lo reconoció inmediatamente. «Señor Derbez, es un honor tenerlo a bordo. Su asiento es el 3A, junto a la ventanilla, como lo solicitó su agente». Eugenio agradeció con una inclinación de cabeza. Se sentó y guardó su pequeña maleta de mano bajo el asiento delantero. Dentro llevaba los documentos más importantes, el borrador del proyecto social que presentaría mañana ante varios empresarios mexicanos y políticos influyentes. El proyecto había nacido tras su visita al Hospital Infantil de México, hacía 2 años. La imagen de docenas de familias durmiendo en los pasillos, esperando atención médica para sus hijos, no había abandonado su mente desde entonces. Padres que lo habían perdido todo por pagar tratamientos costosos. Madres que no podían trabajar por cuidar a sus pequeños enfermos. «¿Le ofrezco algo antes del despegue?», preguntó otra azafata más joven que no pareció reconocerlo. «Un agua, por favor, y si es posible un té de manzanilla durante el vuelo. Tengo la garganta un poco irritada». «Se lo traeré en cuanto estemos en el aire», respondió la joven con eficiencia profesional antes de continuar su recorrido. Eugenio miró por la ventanilla mientras el avión abandonaba la terminal. Los últimos rayos del sol californiano se reflejaban en los edificios de Los Ángeles, la ciudad que lo había acogido durante tantos años y donde había consolidado su carrera internacional. Sin embargo, México siempre sería su hogar, el Los Intosintos, lugar al que volvía una y otra vez, no solo físicamente sino en cada personaje que creaba, en cada historia que contaba. El avión comenzó a moverse por la pista. Eugenio cerró los ojos y respiró profundamente. Mañana sería un día crucial. La reunión con los potenciales inversores determinaría si su proyecto social podría materializarse o quedarse en una noble intención. No se trataba solo de recaudar fondos, sino de crear una estructura sostenible que pudiera funcionar incluso cuando él ya no estuviera al frente. El despegue siempre le generaba cierta tensión. Mientras el avión aceleraba, Eugenio pensó en su familia, en sus hijos, en el legado que quería dejarles más allá de su carrera artística. Quería que entendieran que el verdadero éxito no estaba en la fama o el reconocimiento, sino en la capacidad de tender una mano a quien lo necesita. El avión se elevó finalmente, dejando atrás las luces de Los Ángeles. Eugenio sacó de su bolsillo una pequeña libreta y comenzó a hacer anotaciones, ideas sueltas, frases para su discurso del día siguiente, estrategias para convencer a los más escépticos. No imaginaba que el vuelo que acababa de comenzar cambiaría completamente el rumbo de su proyecto y, en cierta manera, también el de su vida.
La aeronave atravesaba un cielo excepcionalmente tranquilo. Después de 1 hora de vuelo, Eugenio revisaba sus notas mientras la mayoría de los pasajeros descansaba o se entretenía con las pantallas individuales. El viaje nocturno a Ciudad de México era rutinario para la tripulación, pero para Lucía, Mendoza, una de las azafatas más jóvenes, representaba su segunda semana en la aerolínea. Lucía se movía por el pasillo con una mezcla de nerviosismo y determinación. A sus 32 años, había conseguido el trabajo después de años de intentarlo, y no podía permitirse ningún error. Su hijo Daniel, de 8 años, dependía completamente de ella, y los gastos médicos de su condición renal crónica habían consumido todos sus ahorros. «Servicio de bebidas», anunció mientras empujaba el carrito por la sección de primera clase. Cuando llegó al asiento de Eugenio, notó que éste estaba concentrado en una tablet. «¿Desea algo de beber, señor?», preguntó con tono profesional. Eugenio levantó la mirada y sonrió. Su garganta había empeorado durante el vuelo. «Disculpe, ¿sería posible tener ese té de manzanilla que solicité al inicio del vuelo? Estoy preparando una presentación importante y necesito cuidar mi voz». Lucía revisó rápidamente su carrito. «Lo siento, señor. Solo tenemos las bebidas del carrito en este momento», respondió, señalando las opciones disponibles. «Podría ofrecerle un té negro. Le agradecería mucho si pudiera conseguir el de manzanilla. Mi garganta está bastante irritada y mañana tengo una presentación crucial», insistió Eugenio con amabilidad. Lucía sintió una punzada de frustración. Había sido un día difícil. Antes de abordar, había recibido una llamada del hospital, informándole que necesitarían realizar exámenes adicionales a Daniel, lo que significaba más gastos. Su supervisor la había regañado por un error en el inventario esa misma mañana, y ahora, este pasajero insistía en algo fuera del protocolo de servicio. «Señor, todos los pasajeros son importantes y todos tienen compromisos. No puedo darle un trato especial», respondió con un tono más cortante de lo que pretendía. Si necesita algo específico para su garganta, debió solicitarlo con anticipación o traerlo consigo. Un pasajero del asiento contiguo levantó la mirada, sorprendido por el tono. Eugenio parpadeó, un poco desconcertado por la respuesta. «Entiendo, no hay problema», concedió él. «Un agua estará bien, gracias». Pero Lucía, ya sobrepasada por el estrés, continuó. «Quizás esté acostumbrado a que todos cumplan sus caprichos, pero aquí todos los pasajeros reciben el mismo trato». El comentario, pronunciado más alto de Mendoza, lo necesario, captó la atención de varios pasajeros cercanos. Algunos reconocieron inmediatamente a Eugenio Derbez. «¿Ese no es Eugenio Derbez?», murmuró alguien lo suficientemente alto como para que varios escucharan. El rostro de Lucía palideció al instante. Efectivamente, ahora que lo miraba bien, el pasajero era el famoso actor y productor. El pánico la invadió mientras servía mecánicamente el vaso de agua. «Su agua, señor Derbez», dijo, su voz ahora temblorosa. «Disculpe, no lo había reconocido». El cambio de actitud fue tan evidente que generó miradas incómodas entre los pasajeros. Alguien en la fila trasera había comenzado a grabar disimuladamente con su teléfono. Eugenio tomó el agua y observó a la azafata con curiosidad. No era la primera vez que alguien no lo reconocía, y ciertamente no esperaba un trato especial por ser quien era. Lo que le llamó la atención fue la transformación repentina en el comportamiento de la joven. «No se preocupe», respondió con tranquilidad. «Soy un pasajero como cualquier otro». Pero el daño ya estaba hecho. La escena continuó desarrollándose, cuando otra azafata, que había escuchado el intercambio, se acercó rápidamente. «Señor Derbez, por favor disculpe el malentendido. Le traeré su té de manzanilla inmediatamente». Intervino la azafata de mayor experiencia, lanzando una mirada severa a Lucía. «De verdad no es necesario», insistió Eugenio notando la creciente incomodidad de la joven azafata. «Estoy perfectamente bien con el agua». Pero la situación ya había escalado. El supervisor de cabina,
alertado por otro miembro de la tripulación, se acercó para disculparse personalmente. Lucía fue discretamente retirada del área de primera clase, sus ojos húmedos por la vergüenza y el temor a las consecuencias. Los pasajeros cercanos seguían observando, varios con teléfonos en mano. Lo que había comenzado como un simple malentendido se estaba convirtiendo en un espectáculo digital. Eugenio podía sentir las miradas y el zumbido de los comentarios. «Por favor», dijo en voz alta, dirigiéndose a los presentes. «Ha sido un simple malentendido. Les agradecería que respetaran la privacidad de todos los involucrados». Pero sabía, por experiencia, que sus palabras probablemente serían ignoradas. En la era digital, los incidentes como este tomaban vida propia en cuestión de minutos, especialmente cuando involucraban a figuras públicas. Mientras el vuelo continuaba su trayecto hacia Ciudad de México, Eugenio no podía dejar de pensar en la expresión de terror en el rostro de la joven azafata. Había algo en ella, una vulnerabilidad que iba más allá de la simple vergüenza profesional. Decidió que una vez aterrizado averiguaría qué había sucedido, no por vanidad o por buscar algún tipo de reparación, sino porque algo en aquella interacción le había parecido profundamente humano y dolorosamente auténtico. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, el video del incidente ya estaba siendo compartido en redes sociales y la historia de Eugenio Derbez humillado por azafata comenzaba a tomar un rumbo que ninguno de los dos protagonistas podría haber anticipado. A las 6:43 de la mañana, el avión tocó tierra en el aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México. Eugenio descendió entre los primeros pasajeros, agradeciendo al equipo de vuelo con la cordialidad que lo caracterizaba. Buscó con la mirada a la joven azafata, pero no la encontró entre la tripulación que se despedía de los viajeros. Mientras caminaba por la terminal, su teléfono comenzó a vibrar insistentemente. Al desbloquearlo, encontró decenas de mensajes de su publicista, su representante y varios amigos cercanos. Todos hacían referencia a un video. Manuel, su asistente, lo esperaba en la zona de arribos. «Buenos días, Eugenio. Supongo que ya viste lo que está pasando», dijo Manuel mostrándole la pantalla de su tablet. En ella se reproducía el video captado durante el vuelo. La grabación, de apenas 2 minutos, mostraba parcialmente la interacción con la azafata, aunque comenzaba justo cuando ella decía, «Quizás esté acostumbrado a que todos cumplan sus caprichos». La expresión en el rostro de Eugenio aparecía serena, contrastando con la creciente agitación de la tripulación al darse cuenta de quién era el pasajero. «Esto ya tiene más de 1 millón de vistas en TikTok y se está compartiendo en todas las plataformas», explicó Manuel mientras avanzaban hacia el estacionamiento. «Las reacciones están divididas. Algunos te aplauden por mantener la calma, otros están atacando duramente a la aerolínea y a la azafata». Eugenio frunció el ceño. «¿Han identificado a la azafata?», preguntó con genuina preocupación. «Sí. Las redes son implacables. Ya encontraron su perfil de LinkedIn y otras cuentas. Se llama Lucía Mendoza. La aerolínea ya emitió un comunicado disculpándose contigo y mencionando que tomarán las medidas disciplinarias correspondientes». Eugenio se detuvo en seco. «¿Medidas?». «Disciplinarias. Fue un malentendido. No quiero que tenga problemas por esto». El asistente lo miró con cierta sorpresa. «La situación ya está fuera de control. Los medios están llamando para conseguir tus declaraciones. Hay que preparar un comunicado oficial antes de la reunión con los inversionistas». Al llegar al automóvil, Eugenio pidió unos minutos para revisar las redes sociales. La etiqueta Derbez humillado estaba en tendencia, junto con Lucía Mendoza cancelada. El actor se encontró leyendo comentarios cada vez más virulentos contra la joven azafata. «Debe ser despedida inmediatamente. ¿Cómo se atreve a tratar así a una leyenda? Ojalá nunca encuentre trabajo de nuevo, se lo merece por prepotente. Aerolíneas Global deberían despedirla hoy mismo para dar ejemplo». Mientras leía,
apareció un nuevo hilo en Twitter que captó su atención. Una usuaria que decía ser amiga de Lucía compartía detalles de su situación personal. Conozco a Lucía Mendoza. Es madre soltera de un niño con insuficiencia renal. Consiguió este trabajo después de años de luchar para pagar los tratamientos de su hijo. No justifica su actitud, pero no merece este linchamiento digital. El hilo continuaba con fotos de Lucía junto a un pequeño niño en lo que parecía ser una sala de hospital. Eugenio sintió una punzada en el pecho. La situación estaba tomando un rumbo que nunca hubiera deseado. Manuel, necesito que canceles todas mis entrevistas programadas para hoy, dijo con determinación, y contacta a la aerolínea. Quiero hablar con ellos antes de que tomen cualquier decisión sobre la señorita Mendoza. ¿Estás seguro? La reunión con los inversionistas es en 3 horas. No tenemos tiempo para gestionar esto ahora, protestó Manuel. Precisamente este incidente podría afectar nuestra reunión si no lo manejamos adecuadamente. Además, Eugenio hizo una pausa pensativo. Creo que hay una conexión aquí que no podemos ignorar. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Lucía Mendoza vivía su propia pesadilla. Había llegado a su modesto apartamento, en la colonia Narvarte, para encontrar a su hermana menor, Clara, quien había cuidado a Daniel durante la noche, con expresión de angustia. Lucía, estás en todas partes, dijo Clara mostrándole su teléfono. ¿Qué pasó, Lucía? Se derrumbó en el sofá, cubriéndose el rostro. No lo reconocí, Clara. Estaba tan cansada, tan preocupada por los resultados de Daniel que simplemente exploté con el pasajero equivocado, sollozó. Y ahora todo el mundo me odia. Su teléfono sonó. Era el Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea. Señorita Mendoza, se requiere su presencia inmediata en nuestras oficinas para discutir el incidente ocurrido durante el vuelo 1507. Lucía sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Este trabajo representaba su única esperanza de estabilidad financiera para costear el tratamiento de Daniel. Miró hacia la habitación donde su hijo aún dormía, ajeno a la tormenta que se avecinaba. «Estaré allí en 1 hora», respondió, con voz temblorosa. Al colgar, su hermana la abrazó. «Tienes que disculparte públicamente, Lu. Tal vez si contactas directamente a Eugenio Derbez». «¿Cómo voy a contactar a alguien como él?», respondió Lucía con desesperación. «Debe odiarme. Y con razón». Lo que Lucía no sabía era que en ese preciso momento, Eugenio Derbez estaba tomando una decisión que cambiaría el curso de esta historia. El actor, reconocido por su sensibilidad social más allá de su carrera artística, veía en esta crisis inesperada no un ataque personal sino el reflejo de una problemática mucho más profunda que, casualmente, estaba directamente relacionada con el proyecto que había venido a presentar a México. Mientras el auto avanzaba por las calles de la Ciudad de México, Eugenio hizo una llamada más. «Laura, necesito que investigues todo lo que puedas sobre una persona. Lucía Mendoza, azafata de Aerolíneas Global. Especialmente, busca información sobre su hijo y su condición médica. Y sí, es urgente». Al colgar, miró por la ventanilla los edificios de la ciudad que lo vio nacer. El guión que estaba por escribirse era muy diferente al que había planeado, pero quizás, pensó, sería mucho más poderoso y significativo. Las oficinas centrales de Aerolíneas Global ocupaban los pisos superiores de una torre de cristal en la zona de Santa Fe. Lucía Mendoza, vestida con ropa formal pero visiblemente agotada, esperaba en una sala de juntas vacía. Sobre la mesa había dejado su identificación de empleada y una carta manuscrita donde expresaba sus disculpas. Las lágrimas habían manchado levemente el papel. Llevaba más de media hora esperando cuando la puerta se abrió. Para su sorpresa, no entró el director de Recursos Humanos como esperaba, sino el propio CEO de la aerolínea, Javier Álvarez, acompañado por 2 personas más. Lucía se puso de pie inmediatamente, sintiendo que las piernas le fallaban. «Señorita Mendoza»,
Saludó Álvarez con formalidad. Supongo que entiende la gravedad de la situación. Lucía asintió, incapaz de articular palabra. El incidente ha generado una crisis mediática considerable para nuestra compañía, continuó el ejecutivo. Tenemos cientos de mensajes exigiendo acciones concretas. Entiendo, señor, logró decir Lucía. Asumo toda la responsabilidad y acepto cualquier medida disciplinaria que consideren apropiada. Álvarez iba a continuar cuando la puerta de la sala se abrió nuevamente. Lucía no pudo contener su asombro cuando vio entrar a Eugenio Derbez, acompañado por su asistente. Lamento la tardanza, dijo Eugenio. El tráfico en esta ciudad sigue siendo impredecible. El CEO de la aerolínea se acercó a saludarlo con evidente nerviosismo. Señor Derbez, es un honor tenerlo aquí. Estamos manejando esta situación con la mayor seriedad. Le aseguro que... Eugenio lo interrumpió con un gesto amable. Antes de continuar, me gustaría hablar brevemente con la señorita Mendoza. A solas, si no les importa. La petición generó un silencio incómodo, pero nadie se atrevió a objetar. Uno a uno, los ejecutivos y el asistente de Eugenio abandonaron la sala, dejando a los protagonistas del viral frente a frente por primera vez desde el incidente. Lucía permaneció de pie, temblando ligeramente. Tenía preparado un discurso de disculpa, pero las palabras se habían evaporado de su mente. Por favor, siéntate, dijo Eugenio con naturalidad, tomando él mismo asiento en una de las sillas. Debes estar exhausta. Señor Derbez, comenzó Lucía. Eugenio, por favor. La corrigió él con una sonrisa leve. Creo que después de volvernos trending topic juntos, podemos dejar las formalidades. La inesperada informalidad desarmó a Lucía, quien se sentó mecánicamente. Yo no sabía quién era usted. Es decir, sí sabía quién es, pero en ese momento no lo reconocí y... Eso es lo que menos importa, respondió Eugenio con serenidad. No estoy aquí por eso. Estoy aquí porque creo que hay algo más importante detrás de lo que sucedió. Eugenio sacó su teléfono y le mostró el hilo de Twitter que mencionaba la situación de su hijo. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Tu hijo tiene problemas renales? Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas mientras asentía. Daniel tiene insuficiencia renal crónica desde los 4 años. Necesita diálisis 3 veces por semana mientras esperamos por un trasplante, explicó con voz entrecortada. Este trabajo era nuestra esperanza. El seguro médico cubriría parte de los tratamientos. Eugenio asintió, comprendiendo la magnitud del peso que cargaba esta mujer. ¿El día del vuelo, pasó algo especial?, preguntó con gentileza. Lucía respiró profundamente antes de responder. Recibí una llamada del hospital. Los últimos análisis de Daniel no fueron buenos. Necesitará exámenes adicionales que no están cubiertos por el seguro básico, explicó. Estaba preocupada, cansada, y tomé mi frustración con el pasajero equivocado. No hay justificación para mi comportamiento, lo sé. Eugenio guardó silencio por unos momentos, procesando la información. Luego, para sorpresa de Lucía, sonrió. ¿Sabes por qué estaba yo viajando a México?, preguntó. Lucía negó con la cabeza. Vine a presentar un proyecto de fundación para apoyar a familias con niños que sufren enfermedades crónicas, explicó. Hace 2 años visité el Hospital Infantil de México. Vi a padres durmiendo en los pasillos, madres que habían dejado sus trabajos para cuidar a sus hijos, familias enteras devastadas no solo por la enfermedad, sino por la carga económica que representa. Lucía lo miraba sin comprender hacia dónde se dirigía la conversación. Lo que quiero decir, continuó Eugenio, es que lo que pasó en ese avión no fue coincidencia. Tú eres exactamente la persona por la que estoy tratando de crear esta fundación. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, observando el paisaje urbano de la Ciudad de México. ¿Qué pasaría si en lugar de convertir esto en una crisis, lo transformamos en una oportunidad? Reflexionó, más para sí mismo que para ella. Luego se volvió para mirarla directamente. No voy a presentar ninguna queja contra ti,
De hecho, voy a solicitar explícitamente que no tomen ninguna medida disciplinaria. Lucía abrió los ojos con incredulidad. Pero el video, toda esa gente exigiendo que me despidan. El Internet tiene memoria de pez dorado, respondió Eugenio con una leve sonrisa. En una semana estarán indignados por algo completamente diferente. Tomó asiento nuevamente frente a ella. Pero, hay algo más. Quiero que me ayudes. ¿Ayudarlo? Preguntó Lucía, confundida. Mi fundación necesita más que dinero. Necesita personas que entiendan desde dentro la realidad de las familias afectadas, explicó. Personas como tú que viven día a día esta lucha. Lucía lo miró con desconcierto. No entiendo qué estás sugiriendo. Estoy sugiriendo que trabajes con nosotros, como asesora, como vocera, como lo que tú quieras ser, respondió Eugenio. Tu experiencia personal es invaluable para este proyecto, pero todos me odian ahora. Sería contraproducente para su imagen asociarse conmigo, objetó Lucía. Eugenio sonrió. ¿Quieres saber algo sobre las historias virales? Preguntó. Las historias de redención son más poderosas que las de caída. Las personas aman. Un buen arco de transformación. Se puso de pie nuevamente. Tengo una conferencia de prensa programada para esta tarde, después de mi reunión con los inversionistas. Me gustaría que estuvieras allí, dijo con determinación. No para disculparte, sino para contar tu historia. La verdadera historia. Lucía lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó. Nadie tiene tanta generosidad sin motivo. Eugenio la miró con serenidad. Porque a veces los accidentes no son accidentes. A veces son oportunidades disfrazadas, respondió. Además, nunca he sido bueno siguiendo el guión preestablecido. Prefiero improvisar. Extendió su mano hacia ella. ¿Qué dices? ¿Te atreves a cambiar esta historia juntos? Lucía miró la mano extendida, sintiendo que estaba ante una encrucijada vital. Después de un momento que pareció eterno, la estrechó con firmeza. Por Daniel, dijo simplemente. Por Daniel y por todos los niños como él. Asintió Eugenio. Cuando los ejecutivos regresaron a la sala minutos después, esperando presenciar una disculpa formal o incluso una renuncia, se encontraron con un escenario completamente diferente. Eugenio Derbez y Lucía Mendoza conversaban animadamente sobre los detalles de un proyecto que, sin saberlo aún, cambiaría muchas vidas, comenzando por las suyas. El salón emperador del Hotel St. Regis estaba preparado para recibir a los inversionistas potenciales del proyecto de Eugenio Derbez. 20 de las personas más influyentes de México habían confirmado su asistencia. Empresarios, filántropos y funcionarios de alto nivel. Las mesas dispuestas en forma de U, alrededor de una pantalla central creaban un ambiente de intimidad propicio para la presentación. Manuel, visiblemente estresado, repasaba los últimos detalles con el equipo técnico mientras observaba su reloj repetidamente. Deberían estar aquí hace 15 minutos, murmuró preocupado. Los invitados comenzarán a llegar en cualquier momento. Como respondiendo a sus preocupaciones, las puertas del salón se abrieron. Eugenio entró con paso firme, pero no venía solo. A su lado caminaba Lucía Mendoza, todavía con su uniforme de azafata. ¿Qué está pasando?, preguntó Manuel en voz baja mientras se acercaba a su jefe. ¿Por qué está ella aquí? Cambio de planes, respondió Eugenio con determinación. Necesito que prepares un asiento adicional en la mesa principal. Eugenio, con todo respeto, ¿has perdido la cabeza? Esta mujer te humilló públicamente, y ahora la traes a una reunión con los inversionistas más importantes del país, objetó Manuel. Eugenio miró a su asistente con serenidad. Confía en mí. Esto va a funcionar mucho mejor que lo que habíamos planeado, aseguró colocando una mano en el hombro de Manuel. Necesito que ajustes la presentación. Añade información sobre insuficiencia renal infantil en México, estadísticas, costos de tratamiento, impacto familiar. Mientras Manuel se alejaba aún confundido pero obediente,
Eugenio se volvió hacia Lucía. ¿Nerviosa?, preguntó con una sonrisa. Aterrada, admitió ella. No pertenezco a este lugar. Estas personas no querrán escucharme. Te equivocas, respondió Eugenio con convicción. Tú eres exactamente quien necesitan escuchar. Ellos conocen los números, las estadísticas, pero tú conoces la realidad. Esa es la diferencia entre informarse y comprender. Lucía no tuvo tiempo de responder. Los primeros invitados comenzaban a llegar. Eugenio la guió discretamente hacia un rincón del salón, mientras saludaba a los recién llegados con su característico carisma. En 30 minutos, el salón estaba completo. Murmullos de conversaciones se mezclaban con el tintineo de copas de agua. Varios de los invitados miraban con curiosidad a la joven del uniforme de azafata que permanecía cerca de Eugenio. Algunos la reconocieron del video viral, lo que intensificó los susurros. Finalmente, Eugenio se dirigió al centro del salón. El silencio se hizo inmediato. Buenas tardes a todos, comenzó. Agradezco profundamente su presencia aquí. Cada uno de ustedes representa una pieza fundamental del México que todos queremos construir. Hizo una pausa, observando los rostros expectantes. Les pedí que vinieran para presentarles un proyecto que considero el más importante de mi carrera. No una película, no una serie, sino una iniciativa que podría cambiar la vida de miles de familias mexicanas. La presentación se inició con estadísticas impactantes proyectadas en la pantalla central. Más de 40,000 niños en México padecían enfermedades crónicas que requerían tratamientos costosos y continuos. El 67% de las familias afectadas caían en la pobreza en el primer año de tratamiento. El 32% de los padres abandonaban sus empleos para dedicarse al cuidado de sus hijos. Detrás de cada número hay una familia, continuó Eugenio. Una familia como la de Lucía. Con un gesto, invitó a Lucía a unirse a él en el centro. Los murmullos se intensificaron. Muchos de ustedes probablemente la reconozcan del video que se volvió viral esta mañana, dijo Eugenio con naturalidad. La azafata que supuestamente me humilló. El silencio en la sala se volvió denso, casi palpable. Lo que ese video no muestra es el contexto completo, continuó. Lucía es madre soltera de Daniel, un niño de 8 años con insuficiencia renal crónica. Trabaja 2 turnos para pagar sus tratamientos. El día que nos conocimos, había recibido la noticia de que su hijo necesitaría exámenes adicionales no cubiertos por el seguro. Lucía, visiblemente nerviosa pero decidida, tomó la palabra. Mi hijo necesita diálisis 3 veces por semana, explicó con voz firme a pesar de su temblor interno. Cada sesión cuesta lo que gano en 2 días de trabajo. Está en lista de espera para un trasplante, pero mientras tanto, su vida depende de estas máquinas y medicamentos que apenas podemos costear. Su testimonio continuó, detallando la rutina diaria de cuidados, las noches en vela, las decisiones imposibles entre pagar el alquiler o comprar medicamentos. La sala permanecía en completo silencio, muchos rostros reflejando una empatía que iba más allá de la simple compasión. Este es el rostro real de la crisis de salud infantil en México, retomó Eugenio. No es solo un problema médico, es un problema social y económico que destroza familias enteras. La presentación avanzó hacia la propuesta concreta, la creación de la Fundación Esperanza, un organismo que no solo proporcionaría apoyo económico para tratamientos, sino también asesoría legal para navegar el sistema de salud, atención psicológica para las familias, y programas de empleo flexible que permitieran a los padres mantener sus trabajos mientras cuidaban a sus hijos. Lo que les propongo no es caridad, enfatizó Eugenio. Es una inversión en el futuro de nuestro país. Cada niño que salvamos, cada familia que mantenemos unida, es un pilar para la sociedad que todos queremos construir. Ricardo Fuentes, uno de los empresarios más importantes del país, levantó la mano. La propuesta es conmovedora, Eugenio,
Pero ¿qué garantiza la sostenibilidad del proyecto? Las fundaciones suelen depender constantemente de donaciones. Eugenio sonrió. La pregunta era exactamente la que esperaba. Excelente punto. Ricardo, la fundación contará con 3 pilares de financiamiento, explicó señalando un gráfico en la presentación. Primero, un fondo de inversión cuyos rendimientos financiarán parte de las operaciones. Segundo, alianzas con empresas farmacéuticas y hospitales para reducir costos. Y tercero, un programa de apadrinamiento corporativo donde cada empresa participante adoptará casos específicos. Las preguntas continuaron, cada vez más técnicas y específicas. Eugenio respondía con precisión, demostrando un conocimiento profundo del tema que sorprendió a varios de los presentes. Pero fue Lucía quien capturó verdaderamente la atención de la sala cuando, en respuesta a una pregunta sobre la efectividad del proyecto, compartió su experiencia personal en el laberinto del sistema de salud mexicano. Si hubiera existido una fundación como esta cuando Daniel fue diagnosticado, explicó, no habríamos perdido nuestra casa en Querétaro. No habría tenido que abandonar mi carrera como enfermera. Y Daniel no habría pasado 3 meses sin tratamiento adecuado porque no sabíamos a qué teníamos derecho. Al finalizar la presentación, el ambiente en la sala había cambiado notablemente. Lo que comenzó como una reunión formal de negocios, se había transformado en un diálogo genuino sobre un problema social urgente. Jaime Serrano, director de una de las fundaciones más grandes del país, se puso de pie. Eugenio, vine aquí, esperando ver a un actor famoso pidiendo dinero para una causa noble, admitió con franqueza. Me encuentro, en cambio, con un proyecto sólido y con una visión clara de lo que México necesita. Cuenta con mi apoyo y el de mi fundación. 1 a 1. Los inversionistas expresaron su interés y compromiso. Al final de la reunión, la Fundación Esperanza había asegurado más del doble del financiamiento inicial que Eugenio esperaba obtener. Mientras los asistentes se retiraban, intercambiando tarjetas y programando reuniones de seguimiento, Lucía permanecía en un rincón, observando con incredulidad lo que acababa de suceder. ¿Cómo te sientes?, preguntó Eugenio, acercándose a ella con 2 tazas de té. Como si estuviera soñando, respondió Lucía con sinceridad. Esta mañana pensé que perdería mi trabajo. Ahora estoy aquí, y estos empresarios me trataron como si mi voz importara. Tu voz importa, afirmó Eugenio con convicción. Más de lo que crees. De hecho, tengo una propuesta para ti. ¿Otra más?, preguntó Lucía con una sonrisa nerviosa. Quiero que seas la directora de relaciones con las familias en la fundación, propuso Eugenio. Nadie mejor que tú para entender sus necesidades, para hablar su idioma, para darles la esperanza que tanto necesitan. Lucía lo miró, con asombro. Pero, soy azafata, no tengo experiencia en fundaciones. Eres enfermera de formación y madre de un niño con una enfermedad crónica, le recordó Eugenio. Tienes exactamente la experiencia que necesitamos. Lo demás se aprende. Manuel se acercó, interrumpiendo la conversación. Los periodistas están esperando en el lobby, informó. El comunicado de prensa ha generado mucho interés. Todos quieren saber cómo responderás a lo que pasó en el avión. Eugenio miró a Lucía con una sonrisa. ¿Lista para cambiar la narrativa? El salón de prensa del Hotel St. Regis bullía de actividad. Periodistas de todos los medios importantes de México se aglomeraban frente al podio central, mientras camarógrafos ajustaban sus equipos y fotógrafos buscaban el mejor ángulo. La noticia del incidente entre Eugenio Derbez y una azafata había captado la atención nacional, amplificada por la reputación del actor y el poder de las redes sociales. Detrás del escenario, en una pequeña sala de espera, Eugenio revisaba algunas notas mientras Manuel coordinaba los últimos detalles con el equipo de relaciones públicas del hotel. Lucía, sentada en un rincón, intentaba controlar su nerviosismo. Nunca he hablado frente a tantas personas, confesó arreglando repetidamente el cuello de la blusa que le habían prestado para reemplazar su uniforme de azafata. ¿Y si lo arruino todo?,
Eugenio levantó la mirada de sus notas y sonrió. ¿Sabes cuál es mi secreto cuando estoy nervioso frente a una audiencia?, preguntó acercándose para sentarse junto a ella. Busco a una persona entre la multitud, alguien que parezca amable, y le hablo solo a esa persona, como si estuviéramos teniendo una conversación íntima. ¿Y funciona?, preguntó Lucía, escéptica. La mayor parte del tiempo, respondió él con una sonrisa genuina. Pero lo más importante es recordar por qué estás allí. No estás hablando por ti, estás hablando por Daniel, y por todos los niños como él. Lucía asintió encontrando cierto consuelo en esas palabras. Respiró profundamente, recordando a su hijo, quien en ese momento estaba con su hermana Clara, ajeno a todo lo que estaba sucediendo. La puerta se abrió, y entró Laura, la asistente de producción de Eugenio. «Estamos listos», anunció. «La sala está llena y hay varios canales transmitiendo en vivo». Eugenio se puso de pie y ofreció su mano a Lucía. «¿Lista para cambiar la narrativa?», preguntó repitiendo sus palabras del final de la reunión con los inversionistas. Con una determinación que la sorprendió a ella misma, Lucía tomó su mano y se levantó. «Lista». La entrada de ambos al salón de prensa generó un inmediato estallido de flashes y murmullos. Nadie esperaba ver a la azafata del video junto a Eugenio Derbez. Los periodistas intercambiaban miradas de confusión mientras el actor y Lucía tomaban posición detrás del podio central. Manuel dio un paso al frente primero. «Buenas tardes a todos. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa, convocada por el señor Eugenio Derbez. El señor Derbez hará una declaración y luego responderá algunas preguntas. Les pedimos mantener el orden durante la sesión». Eugenio ocupó el lugar central frente a los micrófonos. A su lado, Lucía mantenía la vista fija en un punto indeterminado al fondo de la sala, siguiendo el consejo recibido minutos antes. «Buenas tardes», comenzó Eugenio. «Supongo que muchos de ustedes están aquí esperando mi reacción al video que se volvió viral esta mañana». Hizo una pausa, observando los rostros expectantes de los periodistas. «Si están esperando indignación o quejas, lamento decepcionarlos. Lo que ocurrió en ese vuelo fue un simple malentendido entre dos personas cansadas tras una larga jornada. Nada más». Los murmullos aumentaron. Esta no era la historia que muchos esperaban cubrir. Pero lo que sucedió después, continuó Eugenio, reveló algo mucho más importante. Reveló la realidad de miles de familias mexicanas que luchan diariamente con enfermedades crónicas de sus hijos, navegando un sistema de salud complejo con recursos limitados. Con un gesto, invitó a Lucía a acercarse al micrófono. «Les presento a Lucía Mendoza. Muchos la conocen como la azafata del video. Yo prefiero presentarla como una madre extraordinaria, una enfermera de formación que ha dedicado los últimos 4 años de su vida a luchar por la salud de su hijo Daniel, un niño de 8 años, con insuficiencia renal crónica». Lucía se acercó al micrófono, su nerviosismo inicial ahora reemplazado por una tranquila determinación. Habló con voz clara, relatando brevemente su historia personal, las dificultades económicas y emocionales de cuidar a un niño con una enfermedad crónica, y cómo ese peso había influido en su comportamiento durante el vuelo. «Cometí un error profesional», admitió con franqueza, «y estoy agradecida porque ese error, en lugar de convertirse en una tragedia personal, se ha transformado en una oportunidad para visibilizar un problema que afecta a miles de familias mexicanas». Eugenio retomó la palabra, dirigiendo hábilmente la atención hacia el anuncio principal. «Hoy quiero compartir con ustedes que, gracias al apoyo de importantes inversionistas mexicanos, estamos lanzando la Fundación Esperanza, una iniciativa dedicada a proporcionar apoyo integral a familias con niños que padecen enfermedades crónicas». Proyectado en una pantalla detrás de ellos apareció el logo de la fundación, una casa sostenida por manos entrelazadas, simbolizando el apoyo comunitario a las familias en crisis.
Esta fundación no solo proporcionará apoyo económico para tratamientos médicos, sino también asesoría legal, atención psicológica y programas de empleo flexible para padres cuidadores. Eugenio. Hizo una pausa, dejando que la información fuera asimilada por los presentes. Y me complace anunciar que Lucía Mendoza será nuestra directora de Relaciones con las Familias, aportando su invaluable experiencia personal y profesional al proyecto. La declaración generó una nueva oleada de murmullos y flashes. Los periodistas comenzaron a alzar sus manos, ansiosos por hacer preguntas. ¿Esto es una estrategia para limpiar su imagen después del incidente?, preguntó un reportero de un conocido programa de espectáculos. Eugenio sonrió con serenidad. Si quisiera limpiar mi imagen, habría emitido un comunicado de prensa, genérico, y seguiría con mi vida. Estoy aquí porque creo que podemos transformar un momento incómodo en una oportunidad para generar un cambio real. Señorita Mendoza, intervino otra periodista. ¿No teme que este repentino nombramiento sea percibido como una forma de silenciarla o comprar su silencio? Lucía pareció momentáneamente sorprendida por la pregunta, pero respondió con sinceridad. Esta mañana pensé que perdería mi trabajo y que nunca podría costear los tratamientos de mi hijo. Si alguien me hubiera dicho que terminaría el día colaborando con Eugenio Derbez en un proyecto que podría ayudar a familias como la mía, jamás lo habría creído. Hizo una pausa. No estoy aquí por lástima o por silenciar nada. Estoy aquí porque, por primera vez en mucho tiempo, siento que puedo hacer algo más grande que solo sobrevivir día a día. La respuesta, desprovista de cualquier artificio, resonó con autenticidad en la sala. Varios periodistas asintieron, visiblemente conmovidos. Las preguntas continuaron, ahora enfocándose más en los detalles del proyecto: financiamiento, plazos, criterios de selección para las familias beneficiarias. Eugenio y Lucía respondieron como un equipo bien coordinado, complementando sus respuestas y mostrando un entendimiento compartido de la visión. Hacia el final de la conferencia, un periodista veterano de un importante diario nacional levantó la mano. Señor Derbez, usted ha participado en numerosas causas sociales a lo largo de su carrera. ¿Qué hace a este proyecto diferente? Eugenio reflexionó un momento antes de responder. La diferencia está en que esto no es un proyecto benéfico tradicional donde alguien con privilegios ayuda a los menos afortunados, explicó. Esta es una iniciativa donde reconocemos que cualquiera de nosotros podría estar en la situación de Lucía mañana, donde entendemos que la enfermedad no discrimina, pero el acceso a la atención sí, y donde creemos que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables. Miró brevemente a Lucía antes de continuar. Y la otra diferencia es que este proyecto nació de una confrontación que se transformó en colaboración, de un momento incómodo que, en lugar de separarnos, nos unió en un propósito mayor. Quizás esa sea la lección más valiosa, que nuestros peores momentos pueden convertirse en nuestras mejores oportunidades si estamos dispuestos a escuchar y entender al otro. La conferencia concluyó con el anuncio de que la Fundación Esperanza comenzaría operaciones formales en un mes, con un evento inaugural donde se presentarían las primeras familias beneficiarias. Mientras abandonaban el escenario entre aplausos, Lucía se inclinó ligeramente hacia Eugenio. Gracias, murmuró, no solo por mí, sino por todos los que serán ayudados. Eugenio negó suavemente con la cabeza. No me agradezcas aún, respondió en voz baja. Esto apenas comienza. Y te necesitaré más de lo que imaginas para hacerlo funcionar. En las horas siguientes, las redes sociales que horas antes habían sido escenario de indignación y críticas, comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo. La etiqueta Fundación Esperanza desplazó rápidamente a Boy Derbez humillado en las tendencias nacionales. La narrativa había cambiado completamente. Lo que comenzó como una historia de confrontación se había transformado en un relato de redención, colaboración y esperanza, y mientras los titulares de los medios tradicionales aún procesaban el giro inesperado de los acontecimientos,
Miles de padres de niños con enfermedades crónicas comenzaban a buscar información sobre cómo contactar a la fundación que había nacido de un malentendido en un vuelo nocturno. 6 meses después, el Hospital Infantil de México presentaba un aspecto diferente en su ala este. Lo que antes eran pasillos sobrios y salas de espera saturadas, ahora mostraba murales coloridos y espacios acondicionados para que las familias pudieran descansar mientras acompañaban a sus pequeños. El cambio más significativo, sin embargo, no era físico sino humano. Docenas de familias que antes enfrentaban solas la batalla contra la enfermedad de sus hijos, ahora contaban con un sistema de apoyo integral. Eugenio Derbez recorría estos espacios con satisfacción contenida. A su lado, Lucía Mendoza saludaba por su nombre a cada familia, preguntando por detalles específicos de sus tratamientos y necesidades. Ya no vestía un uniforme de azafata, sino un traje formal pero accesible, que reflejaba su nueva posición como directora de Relaciones Familiares de la Fundación Esperanza. Impresionante cómo conoces la historia de cada familia, comentó Eugenio mientras avanzaban hacia el auditorio del hospital. No es tan difícil cuando has vivido lo mismo, respondió Lucía con naturalidad. Cuando te preguntan si entiendes por lo que están pasando, y puedes responder honestamente que sí, se crea una conexión inmediata. Entraron al auditorio, donde se celebraría el evento de los 6 meses de la Fundación Esperanza. El espacio estaba lleno. Familias beneficiarias, personal médico, inversionistas, representantes de empresas aliadas y medios de comunicación. En primera fila, Daniel, el hijo de Lucía, jugaba con otros niños. A sus 8 años, mostraba un semblante notablemente más saludable que 6 meses atrás. Su tratamiento había sido uno de los primeros en recibir apoyo completo de la fundación. Eugenio tomó su lugar discretamente en un costado del escenario. Aunque era el fundador y principal impulsor del proyecto, había decidido que este día el protagonismo debía ser para las familias y el equipo operativo. Observó con orgullo cómo Lucía subía al podio para dar inicio al evento. Buenas tardes a todos, comenzó ella con una confianza que contrastaba radicalmente con su nerviosismo en aquella primera conferencia de prensa. Bienvenidos a la celebración de los primeros 6 meses de la Fundación Esperanza. El auditorio respondió con aplausos entusiastas. Hace exactamente 182 días, un malentendido en un avión cambió mi vida y la de mi hijo para siempre. Continuó Lucía, su voz firme pero cargada de emoción. Lo que pudo haber sido el fin de mi carrera se convirtió en el inicio de un proyecto que hoy beneficia a 73 familias mexicanas. Mientras Lucía presentaba los logros del primer semestre, Eugenio reflexionaba sobre la extraordinaria transformación que había presenciado. La mujer insegura y al borde del colapso que conoció aquel día se había convertido en una líder respetada, capaz de negociar con directivos de hospitales y de inspirar a otras familias con su ejemplo. La presentación continuó con testimonios de padres y madres que compartieron cómo el apoyo de la fundación había transformado sus vidas. Algunos habían podido retomar sus trabajos gracias al programa de empleo flexible. Otros describieron el alivio de contar con apoyo psicológico, después de años de enfrentar solos el desgaste emocional. A mitad del evento, Daniel subió al escenario junto con otros niños beneficiarios. Habían preparado un pequeño número musical para agradecer a los donantes. Mientras los pequeños cantaban con entusiasmo desigual pero genuino, Eugenio observó cómo Lucía contenía las lágrimas al ver a su hijo, quien apenas 6 meses atrás carecía de la energía necesaria para este tipo de actividades. Cuando llegó su turno de hablar, Eugenio se limitó a unas breves palabras. Cuando decidí crear esta fundación, tenía una visión clara de lo que quería lograr, pero no sabía exactamente cómo hacerlo realidad, admitió con franqueza. Necesitaba a alguien que entendiera desde dentro la realidad que queríamos transformar. A veces la vida te pone frente a las personas correctas en los momentos más inesperados. Miró directamente a Lucía antes de continuar. El verdadero éxito de este proyecto no está en los números que hemos presentado hoy, sino en la dignidad,
recuperada de cada familia, en la esperanza renovada de cada niño, y en la comunidad que hemos creado juntos. El evento concluyó con el anuncio de la expansión del programa a 3 estados más de la República: Jalisco, Nuevo León y Puebla. La fundación había superado todas las expectativas iniciales, atrayendo nuevos donantes y estableciendo alianzas estratégicas con hospitales privados y laboratorios que ofrecían tratamientos a costo reducido. Mientras los asistentes disfrutaban de un pequeño convivio tras la ceremonia, Eugenio y Lucía encontraron un momento de tranquilidad en una de las terrazas del hospital. ¿Recuerdas lo que te pregunté hace 6 meses? Dijo Lucía, contemplando el atardecer sobre la ciudad de México. Te pregunté por qué hacías todo esto por mí. Eugenio sonrió, recordando aquella conversación en la sala de juntas de la aerolínea. Y te dije que a veces los accidentes no son accidentes. Respondió. Ahora entiendo lo que querías decir, continuó ella. Este proyecto necesitaba algo más que tu nombre y tu capacidad para atraer inversionistas. Necesitaba a alguien que hubiera vivido esta realidad. Daniel se acercó corriendo, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Mamá, el doctor Jiménez dice que los resultados de mis últimos análisis son los mejores que he tenido en años, anunció con entusiasmo infantil antes de volver corriendo con sus nuevos amigos. Lucía y Eugenio intercambiaron miradas de satisfacción. Ese es el verdadero éxito, dijo él. No los titulares de prensa, no los premios, no los reconocimientos. Eso, cuando todo esto comenzó, reflexionó Lucía. Estaba aterrorizada de que el video arruinara mi vida. Nunca imaginé que terminaría agradeciéndolo. A veces nuestros peores momentos contienen las semillas de nuestra transformación, respondió Eugenio. Solo hay que estar dispuestos a ver más allá del conflicto inicial. La conversación fue interrumpida por Manuel, quien se acercó con una tablet en la mano. Eugenio, perdona la interrupción. La revista Time acaba de publicar su lista de las 100 personas más influyentes del año. Estás incluido. Eugenio tomó la tablet con curiosidad. El artículo destacaba su capacidad para transformar un incidente potencialmente negativo en un proyecto social con impacto real. Lo que más le sorprendió, sin embargo, fue descubrir que el texto había sido escrito por Lucía Mendoza. ¿Cuándo escribiste esto?, preguntó, evidentemente conmovido por las palabras que leía. Me contactaron hace un mes, explicó ella. Querían que contara nuestra historia desde mi perspectiva. Eugenio leyó en voz alta el párrafo final. La verdadera grandeza no se mide por la fama o el éxito, sino por la capacidad de ver oportunidades donde otros solo ven problemas. Eugenio, Derbez pudo haber usado su influencia para destruirme. En cambio, eligió tender un puente que no solo cambió mi vida, sino las vidas de cientos de familias mexicanas. En un mundo donde el conflicto genera más atención que la colaboración, su respuesta ante mi error representa el tipo de liderazgo que nuestra sociedad necesita desesperadamente. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. A lo lejos, el bullicio del evento continuaba, pero en aquella terraza, 2 personas que el destino había reunido de la manera más improbable compartían el profundo reconocimiento de que, a veces, las historias más inspiradoras comienzan con un malentendido. Tu respuesta dejó a todos en silencio, dijo finalmente Lucía, haciendo eco al título que había captado la atención del público 6 meses atrás. Eugenio sonrió, devolviendo la tablet a Manuel, quien discretamente se alejó para dejarlos continuar su conversación. ¿Sabes qué es lo irónico?, reflexionó Eugenio. Vine a México para lanzar un proyecto que ayudara a familias como la tuya. Pero fue gracias a ti que el proyecto encontró su verdadera esencia. ¿Qué sigue ahora?, preguntó Lucía, su mirada dirigida hacia el horizonte donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Ahora, respondió Eugenio con determinación tranquila. Seguimos escribiendo esta historia juntos. Un capítulo a la vez. La Fundación Esperanza había nacido de un incidente desafortunado,
pero su legado se extendería mucho más allá de sus orígenes. En los años siguientes, se convertiría en un modelo replicado en otros países latinoamericanos, demostrando que cuando la empatía supera al ego, incluso los momentos más incómodos pueden transformarse en oportunidades para generar un cambio significativo. Y todo comenzó con dos personas cansadas en un vuelo nocturno, y una respuesta que, efectivamente, dejó a todos en silencio.